Keiko Fujimori asumió la presidencia de Perú para el periodo 2026-2031 con un discurso centrado en seguridad, crecimiento económico y protección social. Entre sus primeras medidas anunció un alza del 15% del salario mínimo, el uso de militares en estados de emergencia para enfrentar al crimen organizado y el aumento de la pensión para adultos mayores en pobreza extrema. La investidura reunió autoridades extranjeras, entre ellas el presidente chileno José Antonio Kast, quien sostuvo una reunión bilateral con Fujimori en Lima. El mandatario destacó el buen momento de los vínculos entre ambos países y planteó la necesidad de profundizar las relaciones comerciales, diplomáticas y de cooperación regional. Hay varios puntos sobre la asunción al poder de Keiko Fujimori, que está en el poder hasta el 2031 en primera instancia. Uno nunca sabe con el Perú, así que hay que dejarlo en esas características. Y está lo de los partidarios, que celebran el hito de tener la primera mujer presidenta elegida por voto popular en el país. Y algunas agendas. Una agenda es la de mano dura y seguridad ciudadana. Fujimori anunció que las Fuerzas Armadas asumirán el control interno en las zonas declaradas en estado de emergencia para combatir el crimen organizado y las extinciones, planteando el modelo salvadoreño. Pero hay críticas sobre esto. Expertos han señalado a medios como el diario Economista del Perú que su propuesta de implementar jueces sin rostro y retirar al Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, debilita las garantías fundamentales. También, bueno, el legado del fujimorismo está ahí en la mesa y hubo protestas en el Congreso. Todo esto porque en la época de Fujimori hubo represión estatal histórica y hubo gritos diciendo justicia para las víctimas cuando ella asumió. También está la volatilidad, hay que ver si sigue la estabilidad y da estabilidad Fujimori al Perú en esta dinámica de debilidad de 50.000 votos que fueron la que la terminó coronando. La estabilidad monetaria, un tema que también da vuelta. ¿Y a dónde se va a alinear? Porque fue Javier Milei, fue Daniel Noboa y fue José Antonio Kast. Sí, o sea, hay buena onda con eso. No, lógicamente. Perdón, permíteme solamente comentar en chico el momentazo que regaló Milei a las plataformas sociales saludando a Keiko Fujimori. Qué personaje, porque me recuerda en cada instancia Javier Milei cuando saluda a alguien, a hola soy Germán, es como así. Sí, tiene ese espíritu. Dios mío. Bueno, ahora sí. Oye, llamativo lo del sueldo mínimo. No sé si lo vieron ahí. Que dentro de todo, claro, hay como un plan de contingente muy clásico derechista en materia de crimen organizado. O sea, va a haber un despliegue de militares. Esa es una de las medidas, todo lo que comentaste, Nico, en esa materia. Pero entre medio también metió un alza del sueldo mínimo que llegaría a los 1.300 soles. Estaba haciendo el cálculo, ¿cuánto equivale a pesos chilenos? Son como 357.000 pesos chilenos. O sea, está muy por abajo del umbral que existe en Chile en comparación, pero dentro de Perú es importante porque hoy día es un 15% menos. Es bastante, digamos, el alza que promete realizar Keiko Fujimori en esta materia. Y justamente respecto a lo que estabas comentando de esta relación como con quienes se alinea, Keiko Fujimori ya tiene listo su gabinete, está nombrado, asumieron también todo ayer. Y hay un caballero, el señor, se llama Elmer, es curioso el nombre, Elmer, porque es como la abreviatura de Chile, como se le trata a el Mercurio. Le hicieron una entrevista, en verdad le sacaron un par de cuñas en Elmer Cubas se llama. Elmer Cubas. Va a ser el ministro de Economía en Perú, que, ojo, uno dice ministro de Economía, pero es el símil del Ministerio de Hacienda en Perú. Y es un ministerio importante, un Perú que hoy día está creciendo al 3% y que en el diagnóstico que trae Keiko Fujimori es que ellos deberían crecer al 5 o 6%, un discurso bien parecido al chileno, que tampoco es una economía que deja de crecer, pero que dicen que debería crecer más. Y lo que dice Elmer Cuba en esta conversación con Exante es que él tiene un nexo importante con Chile. Estudió en la Católica, es de cierta camada de economistas que salieron de la Universidad Católica. Y le preguntan por algunas figuras, ¿se acuerdan? Por ejemplo, Vittorio Corvo, Felipe Larraín, también, que fue ministro de Hacienda de Sebastián Piñera, que lo recuerda como sus mejores profes. Y entre medio tira que recuerda una clase de econometría que realizó en Lima, Perú, el señor nada más y nada menos que Jorge Quirós. Hay un nexo entre el señor Elmer Cuba y justamente la forma en que se está llevando la economía chilena.
Que no nos extrañe si en materia económica se empiezan a aparecer algunas cosas, ¿ya? Porque nosotros lo hemos recalcado bastante, que en Chile se están siguiendo los pasos de Argentina, en términos incluso de cómo se presentan proyectos de ley. La mega reforma es lo mismo que la ley Omnibus en Argentina. La reforma laboral es algo muy parecido a lo que se va a empezar a discutir ahora en Chile a propósito de lo mismo. Es como el manual, la fórmula. En Argentina le resultó bastante bien, porque aprobaron el grueso. En Chile también les resultó, la dinámica de la mega reforma les resultó en lo grueso. A veces queda una discusión pendiente que la vamos a conversar en el 1 respecto a contribuciones y todo lo que está ocurriendo con los alcaldes. Pero es la fórmula, y como que encontraron la fórmula de cómo hacer pasar en el fondo su idea en materia económica en el Congreso, en los congresos, en los distintos congresos. Entonces hay que ver cómo ocurre en Perú, porque en Perú es mucho más complejo, hay un Congreso mucho más fragmentado, la institucionalidad es mucho más frágil. Evidentemente Keiko Fujimori llega con un discurso, estuve escuchando parte de él ayer, de recuperar evidentemente la confianza en el empresariado que tiene la política. Entonces, y siempre se ha hablado de esto de que Perú en Perú la economía y la política van por carriles distintos. O sea, puede estar una catástrofe en política y en economía la economía sigue igual. Entonces, pero de todas maneras quieren que al menos esa ligación se afiance, que la política se considere algo así como un aliado de las inversiones. Bien interesante al menos cómo se plantea Keiko Fujimori, muy distinto al proyecto de Noboa en Ecuador, que el proyecto de Noboa fue mucho más concreto y directo y apuntando directamente, bueno, porque la situación en Ecuador es mucho más compleja en materia de crímenes, homicidios. De hecho, en un momento se consideró Ecuador como el país con más homicidios del mundo. ¿Sí? Era una locura lo que estaba ocurriendo en esa materia. Entonces, el discurso de seguridad fue mucho más enfático en el caso de Noboa. Hay que ver también cómo se relacionan con otra figura de la derecha que no asistió a este cambio de mando, sino que mandó a su número 2, el caso de la Espriella, Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia, que también debiese asumir, salvo que el señor Gustavo Petro se le ocurra amotinarse o algo similar, porque al menos ha dado señales de que quiere llevar esto a la litigación en materia de fraude electoral en Colombia. Nosotros lo hemos conversado acá, hay cierta evidencia que demuestra que algo de influencia tuvieron algunas operaciones de carácter internacional, pero también lo que se dice es que es una influencia que es imposible que haya afectado a nivel de cambiar la elección, es decir, a nivel de que Cepeda sea el ganador de esta elección, por más allá de que haya sido una elección estrecha, porque son la cantidad de votos también, la cantidad de personas que votan en Colombia es bien alta. Entonces, es un escenario que se está cuadrando. Recordemos que se vienen elecciones en Brasil, el próximo año también vamos a tener en Argentina, y también lo que se viene lo que está ocurriendo en Venezuela. Poco deja de ser, con Delcy Rodríguez como aliada de Donald Trump.